de BBVA, que nos van a dar la charla sobre APIs como aceleradores de la transformación digital de la banca. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por haber venido a todos y en especial a vosotros por dar la charla. Gracias. Bueno, los que me conocen saben que siempre me ocurre algo, así que hoy ya hemos empezado con la petaca. Ahora sí se oye, ¿no? La música la vamos a... Solo un segundito, porque, bueno, si queréis os lo pongo ya. Como estamos en un mundo digital, sé que todos tenéis vuestros dispositivos móviles. Si nos hacéis el favor de leer el código QR o el que no tenga lector de código QR, entrar en esta página kahoot.es. Es una pequeña encuesta, un jueguecito muy rapidito en el que podemos participar todos. Hay que introducir el PIN, no hace falta registrarse. Y bueno, voy a introducirlo yo también. El objetivo de esto es un poco desconocer que sabemos todo. ¿Lo pasas, Arturo? ¿Habéis podido acceder sin problema? Te digo porque Arturo se ha lanzado ahí a... Sí, ya hay gente 30. Deberíais tener una pantalla como esta en la que podéis introducir el PIN, ¿vale? Que básicamente es este. Ahí podéis ver cómo os vais incorporando al juego. Esta cutilla ya dentro. ¿Esto se apaga solo o...? No, cuando está en Bueno, vamos a dar un minuto más. ¿Todo el mundo está ahí dentro? ¿Sabéis? como está en streaming, pues ahora... Los de streaming también se están entrando. Aquí ya hay más gente que los que están en la sala, no digo nada, pero... Acaba de salirse uno. Baja unos segundos más y... Para los que estáis entrando, si todavía estáis a tiempo, a entrar con vuestro móvil a kahoot.it y meter este código PIN. ¿Le concedemos un minuto a los que acaban de entrar o nos lanzamos ya a la piscina? Nada, que os estamos viendo. Si eso, ¿os ponemos el QR? Sí, los que acabáis de entrar, si queréis... el QR, Aquí tenéis un QR, si es más fácil para acceder. Hola. Prometo que son 3 preguntas, que no os vamos a martirizar y que vamos a dar la charla. Yo creo que ya, ¿no? Ya, sí, vamos a... Que si no... ¿Sí? Con eso ya vale. En cuanto Arturo diga listos, empieza el concurso. Vale, arrancamos, ¿vale? Simplemente es una pequeña encuesta para ver un poco... Chicos, que no. Esto se nos está yendo de las manos, está aquí entrando... No vamos a dar abasto, este era pelotita. Bueno, vamos a arrancar, ¿no? Peco Arduino. 78 ya está, 79... Yo creo que ya... Algunos se están yendo.
Uno que se está yendo, no está rajado. Empezamos. Pues nada, chicos, vamos para allá. ¿Cuántos sabéis de APIs? La primera pregunta es ¿cómo calificarías tu conocimiento o experiencia previa respecto a APIs? Elegir un color. Vosotros tenéis los colores para elegir una de las cuatro respuestas. ¿Veis bien las respuestas? Bueno, ¿esto cómo va aquí? 3 segundos. Bueno, tengo un conocimiento importante en la materia, es la que ha ganado. Parece que es una... Nos lo vais a poner complicado, ¿no? Complicada. ¿Cuál no es un estándar de especificación o lenguaje de definición de APIs? Es la siguiente pregunta y las opciones. Rojo, suave, azul, ramele, Vamos a comprobar si decían la verdad en la primera respuesta. Bueno, parece que sí. Parece que sí, parece que lo sabían, ¿no? Hablando de plataformas implicadas, ¿cuál está fuera del contexto habitual API? Y las opciones rojo, API Gateway, B, API Manager, Amarillo, ¿no? amarillo, API Broker y verde, API Portal. API Broker ha ganado. Parece que efectivamente hay nivel. Es correcto, es correcto. Vale. Ahí. Ahí. Bueno, pues visto que ya sabéis de APIs, casi que algunos digo que venís aquí a dar la charla por mí, pero bueno, vamos a intentarlo. Esto es solo una pequeña pincelada, pero es para que conozcáis que BVA, aparte de ser un banco con presencia internacional,
No quiero ni saber cómo tienen los alimentos, dónde los almacenan, cuál es su cadena de tratamiento de dichos alimentos. Eso lo quiero. En mi caso, un filete como... experiencia positiva. Me dejé ganas de volver. Si yo tuviese que repetir, iría a este sitio. Eso es un API, alejado de la tecnología. Si me permitís llevarlo a otro ejemplo, en el caso, que es quienes me aguantan las presentaciones, si mi abuela... Esto te lo tienes que pensar muy mucho. Hoy en día el banco es el banco en la mano. No sé, yo le Ah, perdón. Si me devuelves el otro, que me... Problemas técnicos, lo siento mucho. Estaba yo tan feliz con la petaca. Y con 2 punteros. Bueno, hoy en día el banco lo tenéis en la mano. Está próximo. Y además, ¿qué más ocurre? No solo en bancas, sino en todos los sectores. Cada vez conviven más generaciones juntas trabajando. Parece algo curioso, pero también te ocurre con los clientes. Si tenemos distintas generaciones que han entrado en distinto momento tecnológico, tienen una aproximación diferente a la tecnología. Lo que para mi abuela era algo, o es algo un poco increíble, lo que para mi madre es algo más cercano, lo que para mí es más o menos intuitivo, apuesto que para mi hija será algo innato, algo que no le costará. Entonces, cuando tú tienes que ofrecer algo, tienes que pensar que tiene que valer para todos. Pero claro, no de la misma forma. Con lo cual ya tienes que encontrar métodos de no estar rehaciendo la rueda, de no reconstruir, de conseguir innovar. Y permitirme que os ponga aquí un poco de unos números. La generación X, ya tecnológica 100%, los nativos tecnológicos, dice que el 71% prefiere ir al dentista a una oficina bancaria. Hombre, quitarte una muela yo lo veo más complejo que ir al cajero, pero libres, ¿eh? Si preferís ir al dentista, vía libre. Yo voy a seguir casi prefiriendo ir a la oficina. Otro dato que también es curioso es que el 33% dice que no necesita o cree que no necesita ir a un banco. ¿Para qué? Si lo tiene en la mano. Es que a lo mejor es verdad. Un 53% dice que le da igual o que no nota diferencia en lo que su banco le ofrece con respecto a otro. Cuidado, que esto es muy relevante. Si no notas nada que sea diferente, en cuanto el de al lado haga algo diferente, te vas a ir a él.
porque no tienes nada que te linke o nada que te ofrezca que sea innovador. Y el 73% estaría dispuesto o interesado en utilizar servicios bancarios ofrecidos por alguno de los GAFA. Los GAFA es Google, Amazon, Facebook y Apple. Bueno, pues estos están de suerte porque ya hay algún tipo de servicio que ya lo ofrece. Y luego, además, hay un 23% que cita que la falta de una app móvil pues, es una razón suficiente. Bueno, en el caso de la banca, yo creo que en general, y en el de BBVA, hay una muy buena app móvil. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Además, en el ecosistema bancario aparecen, vamos a decir, competidores. Aparecen fintechs. ¿Sabéis lo que es una fintech? Son aquellas startups que están orientadas al ámbito financiero, que desempeñan algún ciclo de la cadena de valor de producto relativa a una entidad bancaria, pero que no tienen ficha bancaria, es decir, no son bancos como tal. Normalmente son empresas tecnológicas que han sabido encontrar un punto de la cadena de valor y sacarle algo diferencial. No tienen toda la parte legacy que tiene un banco detrás, es decir, todo lo que viene de atrás, y tienen la parte positiva que pueden ser mucho más ágiles. Además, resulta que empiezan competidores que a lo mejor antes nunca lo habían sido. Hace unos cuantos años, ¿se os habría ocurrido que Orange podría ser un banco? Pues Orange el año pasado abrió un banco, o es un banco, en Francia, y en los primeros 120 días consiguió más de 100.000 usuarios. Este año está previsto que abra en España. Sobre este contexto, pues parece que está complicado, ¿no?, para un banco tradicional el seguir el día a día o lo que es la banca en curso. Si además vemos, permitirme que os muestre un poco este lado negativo, que estamos regidos por las regulaciones, que tiene sentido por todo lo que ha ido ocurriendo, pues tienes que tener en cuenta que la regulación muchas veces te impide ser todo lo rápido o dinámico que necesitas, porque tienes que estar haciendo o entregando una serie de información que no te permite ser flexible. Los productos que se pueden generar ya no son los que había antes. Tienes que ir a cosas a lo mejor más sencillas. Y eso también significa que a lo mejor el dinero que podía tener antes un banco para prestar es menor, porque tiene que tener más reservas por si acaso ocurre algo, algún tipo de fraude. La parte para todos nosotros como usuarios es una parte muy positiva, pero la parte para un negocio es una parte que le baja la rentabilidad. Tiene que reinventarse. En el área de Corporate Investment Banking, además, y yo creo que en general en banca, hay una serie de factores que también tenemos que considerar. El tiempo importa. Para que os hagáis una idea, una fijación de un precio, es decir, cuando yo quiero cambiar una divisa con otra, se hace en torno a 30 milisegundos. El tiempo en que tardamos en pestañear son 300 milisegundos, luego es bastante más rápido. ¿Esto qué significa? Que si yo me equivoco en el momento en el que cierro una operación de una compra, puede ser que eso que he hecho, esa operación, pase a ser de un absoluto éxito al tremendo fracaso. Si además tienes en cuenta que se manejan grandes volúmenes de información e información muy sensible, que además tienes que estar transmitiendo a los regulatorios, pues te pone una serie de dinámicas o de requisitos que tienes que tener en cuenta cuando trabajas o cuando interactúas. Integración. No solo porque sea un banco y un banco tenga sedes en múltiples países, integración entre aplicaciones, integración con mi cliente, integración con productos propios, integración con productos que se compran, no todo se desarrolla a medida. Hay productos comerciales muy buenos que también trabajan sobre ellos. Todo eso tienes que estar constantemente transmitiéndolo, cediendo a las regulaciones. Y luego la criticidad, es decir, tu mensajería, tu información tiene que ser exacta y veraz y tiene que estar en el momento que tiene que estar. Cuando tienes que reportar, tienes un tiempo para reportar, si no tienes una sanción. Todo eso lo tienes que tener en cuenta. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a algo que siempre que se habla de transformación digital y de innovación, aparte de hablar de lo típico, de las diferencias de la innovación disruptiva o de la innovación continua, pues lo que te marca es la diferencia entre un horizonte rojo y un horizonte azul. ¿Qué significa el océano rojo? El océano rojo es muy sencillo. Imaginaros un mar lleno de peces y si quieres crecer te tienes que comer al pez de al lado. Ese rojo es de la sangre que se ha teñido y que tiñe el agua. ¿Qué significa? Que cuando ya tus productos, tus servicios, tu forma de trabajar no consigue generar nada nuevo, la única forma de crecer es ganando a tu competencia. ¿A dónde nos lleva la transformación digital o dónde nos posiciona? A un océano azul.
Luchamos todos por llegar a un océano azul, pero no solo en banca, en todos los sectores. Buscamos encontrar lugares donde no haya competencia. El que llega primero golpea 2 veces. Y eso hay que tenerlo en cuenta. En el camino nos equivocaremos y las APIs están para eso, para poder probar, para poder generar información, coger el test, la sensibilidad del cliente y poder pasar adelante y dar un paso hacia adelante. Entonces, ¿para qué hemos llegado a todo ese camino? Para deciros, hay momentos en que nos encontramos aquí, pero siempre la tendencia es llevarnos a esta parte. Y ahora os paso con mi compañero. Vale, ¿cómo nos enfrentamos desde las empresas a este océano rojo, a este problema de competencia, a conocer los hábitos de los consumidores, que está cambiando constantemente desde que han aparecido estos cacharritos, desde que la manera en la que consumimos cambia cada día? Pues ahora me gusta ver mis series en casa y pido la comida a domicilio, el pago por internet, pago electrónico es muy diferente, el hábito es un mundo un poco nuevo, todos estamos intentando adaptarnos, llegar rápido, ser los primeros que damos servicios de pago, servicios de inversión para otro tipo de perfiles. En ese océano, ¿qué herramientas tenemos? ¿En qué ha cambiado la manera en la que trabajamos en las empresas? Pues ha cambiado bastante. O sea, los que llevamos unos años trabajando en esto, pues la verdad es que el día a día de un proyecto, de nuestras áreas en los bancos, más relacionadas con el desarrollo, etcétera, la arquitectura se parece poco al de hace unos años, ¿vale? Y nos encontramos con cosas como esta, ¿vale? Que vemos aquí, pone Project Room y vemos un montón de POSIT por ahí, no sé qué. Estas son las metodologías ágiles, ¿vale? Tenemos el Scrum, no sé qué, somos capaces, tenemos ciclos de desarrollo cortos, ponemos un desarrollo en producción en unas pocas semanas, tenemos herramientas como DevOps, os hablarán por ahí, el desarrollador es capaz de ver cómo va el despliegue de su aplicación en diferentes entornos, y tenemos otra de las herramientas que cierran un poco el círculo de las plataformas, es el enfoque de API Management, ¿vale? Y vamos a ver de qué manera se complementa, se integra con todas estas herramientas a nivel de metodología y del día a día de los proyectos para dar al desarrollador la capacidad y el conocimiento para adaptarse más rápido y poder, digamos, entrar en ese océano rojo o en esos hábitos de consumo que están cambiando de una manera más rápida, ¿vale? Ser uno más de esos competidores, conocer al cliente y manejar toda esa información, ¿vale? En cuanto a este mundillo de API Management, pues a lo mejor lo primero que nos suena, pues esto es el REST, no sé qué, desarrollo, tal, pero detrás hay muchos más elementos a definir, ¿vale? Cuando empiezas a plantearte un enfoque API Management o qué beneficios te aporta, pues hay una serie de factores que tenemos que considerar, ¿vale? Aquí vemos un poco, dice, es como un iceberg. Tú ves las APIs, o las ves en un catálogo, o las ves en Internet para que la pueda consumir un desarrollador, etcétera. Y por detrás hay muchas cosas, ¿vale? Es lo que comentaba, desde aspectos legales súper importantes, ¿vale? ¿Qué pasa con la privacidad? Estamos trabajando, hay marcos regulatorios, hay proyectos para los próximos años para definir toda esta información que entra, de quién está consumiendo qué, etcétera, cómo se puede manejar y cómo podemos proteger los derechos del consumidor, ¿vale? Básicamente. Y esto hasta ahora no era un problema porque no existían esos hábitos y no existía el volumen de consumo que hay en este sentido, ¿vale? Como decía, temas de cumplimiento de estos marcos, temas de riesgos, el aspecto reputacional o de marketing, o al final las APIs son un poco la interfaz que da mi empresa hacia cierta comunidad, la de desarrolladores, la de partners, la de consumidores, etcétera. ¿Vale? Yo tengo que vigilar un poco porque puedo pasar de tener una buena reputación a ser puntero tecnológicamente, etcétera, o no, ¿vale? Temas de impuestos, entramos en pagos que a veces son internacionales, que trabajamos en diferentes geografías, etcétera, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Afecta a nuestras ventas, temas de precios, cómo queremos que sea el consumo de esas APIs, ahora veremos un poco el detalle. Aspectos de onboarding, ¿esto qué quiere decir? Que, estamos hablando de quién y cómo pasa a ser consumidor de nuestras APIs, cómo puedo conseguir que lo sea, cómo puedo promocionar el consumo de estas una vez que ya lo son, etcétera, ¿vale?
Y luego, típicamente, pues afecta a las áreas de ingeniería o de desarrollo que tradicionalmente venimos trabajando en otros enfoques y que esto cambia un poco la manera en la que trabajar, ¿vale? Y todo esto al final es el API Market. Bueno, el API Market es una de las piezas fundamentales de estas plataformas de API Management. Ahora lo veremos, ¿vale? Aquí tenemos un poco los actores, ¿vale?, principales que entran a participar en este juego, o los elementos fundamentales, ¿vale? Por un lado, usuarios de diferentes perfiles, ¿vale?, desde desarrolladores de aplicaciones, una startup, una aplicación nueva móvil, alguien tiene una idea que parece prometedora y decide pagar o decide gestionar la posición del usuario en sus cuentas, etcétera. Y nosotros podemos ofrecerles diferentes maneras de interactuar con nosotros, de consumir nuestros servicios, nuestra operativa, orientarle la manera de que pueda hacer un uso más eficiente de estos, etcétera, ¿vale? Terminaré cayéndome. API Management, como decía, al final es el enfoque. En realidad, por detrás tenemos una plataforma, un API Manager, que tendrá un portal, un lugar en el que están nuestras APIs, tendrá un gateway, un lugar en el que se implementa la exposición de las APIs, etcétera, ¿vale? Y, por último, hablábamos del Product Owner. Es un concepto muy Scrum, muy Agile, ¿vale? Al final es una persona del negocio que conoce esos productos, que sabe cuáles son sus ciclos, cómo podemos evolucionarlos, etcétera. En Agile se define que ese perfil esté súper implicado en el desarrollo, en la toma de decisiones, ¿vale? Y veremos que al final API Management facilita que esa persona acompañe en el desarrollo del producto y en su publicación y al final tenga información de primera mano de cómo evolucionarlo y adaptarse de una manera un poco más rápida, ¿vale? Clasificaciones. Al final vais a encontrar 1000. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Podemos hablar de APIs de detección, en el sentido de que yo las expongo y me aportan cierta información adicional que me permite identificar posibles clientes, sus problemas con el uso de mis plataformas, etcétera. O de enriquecimiento, si le puedo aportar información adicional. Percepción, habla de que, por ejemplo, en función del contexto, en un viaje puedo aportar cierta información relacionada con la ubicación o con la metodología del lugar en el que está visitando, etcétera. O APIs un poco más de acción relacionadas con los dispositivos, temas push, etcétera, ¿vale? Pero la clasificación que, digamos, más importante o, digamos, más directa, más trascendental en algún sentido, es la que habla de APIs públicas y privadas, por un lado, entendiendo como públicas aquellas APIs que cualquiera puede consumir, digamos, en abierto, de manera que, por un lado, me elimino procedimientos de onboarding y tal, los simplifico. Por otro, no tengo información del usuario, no me permite customizarlas, no le aporto un valor añadido que de otra forma le podría aportar, etcétera, ¿vale? Cuando son privadas, en cambio, sí que tengo esa información, lo puedo personalizar, puedo aplicar modelos de costes si procede, etcétera, ¿vale? Ahora lo veremos. Y luego aquí vemos que habla de APIs externas e internas. No es lo mismo, son dos clasificaciones complementarias, ¿vale? Aquí APIs externas son aquellas que yo, como empresa, expongo hacia afuera para que lo consuman desde cualquier sitio. Y las internas son las que yo tengo dentro de mi corporación, de mi empresa, para que consuman mis diferentes áreas implicadas, ¿vale? Al final, por detrás hay proyectos que pueden consumir esas APIs, también hay por detrás proyectos para las externas, arquitecturas implicadas, etcétera, ¿vale? Al final lo que tengo en mi catálogo está orientado a productos, yo lo que quiero es evolucionar mi modelo de negocio o promocionarlo, y como decíamos antes, hay diferentes tipos de usuarios que participan en este API Management, como pueden ser los partners, clientes, etcétera. Por debajo, como siempre, todo un mundillo de infraestructura, diferentes equipos de trabajo, temas de gobierno súper importantes. Ya veremos que al final API Management facilita bastante este gobierno o da herramientas para aplicar los mecanismos un poco más avanzados, temas de seguridad legal, etcétera, ¿vale? Características principales que tienen estas plataformas, ¿vale? Por un lado, es un lugar en el que damos visibilidad a las APIs y damos visibilidad súper perfilada, orientada a diferentes consumidores para que ellos, el desarrollador, pueda acceder fácilmente a aquellas piezas que necesita para construir su aplicación y el negocio pueda hacer de otra manera, la gente de explotación tenga un perfilado diferente y tenga otro tipo de información, etcétera, ¿vale?
En cuanto a roles y seguridad, al final es una plataforma clave porque tenemos un gateway, tenemos un punto de exposición único, digamos, y tenemos un punto único en el que aplicar nuestras políticas de seguridad, en el que gestionar la obsolescencia de usuarios, la posibilidad de ceder credenciales o acceso en nombre de alguien de otra manera. Ese tipo de mecanismos que hasta hace unos años era complicado, pues se facilitan y podemos dar pie a gestionarlos, ¿vale? Luego habla de redireccionar peticiones. Bueno, al final tienes un punto único de entrada a tu plataforma, de ahí puedes jugar con todo lo que tengas por debajo a nivel de diferentes plataformas, soluciones, etcétera, de exposición, ¿vale? Y luego habla del ciclo de la vida de las APIs. Esto es súper importante, ¿vale? Yo recuerdo hace un tiempo cuando empecé a trabajar con estas plataformas que me hablaron de que tenías una posibilidad de trabajar con un versionado de la exposición, de manera que tú puedes estar consumiendo diferentes versiones del API desde diferentes consumidores, puedes gestionar cuándo las marcas como obsoletas, cuál es su ciclo de vida, si quieres notificar o no, cuándo vas a marcarlas como obsoletas, ese tipo de cosas. Da un gobierno bastante avanzado, ¿vale? Innovador. Monitorización y detección de errores. Al final, al ser un punto único, podemos agregar esa información, proporcionar información de contexto, tenemos un marco un poco más rico, digamos, ¿vale? Y monetización y planes de consumo, al final es lo que decía antes, sé quién me va a consumir, los puedo agrupar por diferentes modelos de negocio, lo que sea, y proporcionar modelos más o menos complejos, ¿vale? Ahora lo veremos. Que es de lo que viene a hablar precisamente aquí. ¿Cuánto vale esa información? ¿Cuánto vale, por un lado, mi información o mi operativa como compañía y la posibilidad de exponerla de una manera súper dirigida? Y, por otro lado, otros caminos de la información que son los inversos. ¿Cómo puedo o cuánto vale tener información de quién me está consumiendo, de qué manera, después de qué, etcétera, ¿vale? Podemos marcar pautas de consumo y ayudar a facilitar a mis clientes la interacción con mis servicios, ¿vale? En cuanto a tipos de monetización o lo que hablamos de antes de planes de consumo, pues aquí tenemos a gusto del consumidor, ¿vale? Tenemos una gama desde el gratuito, es decir, mis APIs son públicas, yo no tengo un retorno de la inversión directo por el hecho de que las usen, pero a cambio pues fidelizo a los clientes o les doy un valor añadido, tengo un retorno indirecto de la inversión, ¿vale? La posibilidad de que las APIs sean de pago, que paguen por el uso, directamente pues al final son recursos que yo estoy exponiendo, que les doy una utilidad, pues tengo directamente un pago por ello en base a diferentes planes de consumo, por ejemplo, por tramos. Las primeras 1000 llamadas son gratis, las siguientes hasta 10.000 pues las agrupo en no sé qué tarifa. Aquí las herramientas te dan bastante flexibilidad, ¿vale? Y luego la posibilidad de modelos más extraños, más complejos, como que el usuario reciba pago por usarlas, etcétera, ¿vale? Y a cambio, pues le doy, obtengo el beneficio de una manera indirecta, ¿vale? Bien, ¿cuál es la situación? Ahora estamos hablando de esto. En el fondo es una idea que ya existía desde hace años. Ha cambiado un poco el enfoque. ¿Este enfoque se está aplicando o no se está aplicando? Pues vemos que sí, ¿vale? Aquí aparece un gráfico en el que tenemos los principales, por número de llamadas a las APIs, los principales contendientes de este tema, actores, tal, que son Twitter, o sea, redes sociales, vemos aquí Twitter, Facebook, Google, pero ofrecen servicios más allá de los puramente sociales, ¿vale? Y tienen un volumen importantísimo, ¿vale? Y luego vemos nuevos actores aquí, Netflix, tal, empresas que ofrecen otro tipo de servicios que también se han apuntado un poco al carro y vienen empujando fuerte, ¿vale? Y aquí en este otro gráfico lo que tenemos es, vale, esto está muy chulo, podría haber venido aquí a contarlo un señor que trabaja no sé qué, pero estamos hablando de banca, ¿vale? ¿Cuál es la situación actualmente en el mundo de la banca, ¿vale? Pues como veis, aquí viene por productos, desde depósitos, hipotecas, préstamos, tarjetas, etcétera. Cómo es el porcentaje del mercado que tienen los bancos tradicionales, la banca tradicional, y qué porcentaje tienen las fintechs, esos nuevos actores que están entrando, que tienen una aproximación diferente, y cuál es el margen de crecimiento que hay entre ambos, lo que decía antes Raquel. Mientras que esto siga siendo azul hasta que empiece a ponerse un poquito rojo y haya que comer el terreno del otro, ¿qué margen tenemos, ¿vale?
Bien, vamos a seguir hablando de banca y de APIs y de por qué nos ayudan a las APIs y cuál es el camino que tenemos que recorrer para implantar este modelo de una manera un poco más firme. Y aquí entra PSD2. PSD2 es una normativa a nivel europeo en el que la Unión Europea se preocupó por la indefinición que había en torno a los mecanismos de pago electrónico, ¿vale? Se preocupó porque los ciudadanos europeos tuvieran que tener una tarjeta de crédito para pagar, se preocupó por la manera en la que trabaja la banca con estas fintech o en la que tú tienes diferentes aplicaciones, etcétera, y dijo, es que no hay una manera de pagar. Nadie sabe, pago electrónico, si buscas una definición rigurosa, detalle, tal, pues no hay un detalle, no hay una norma, un marco legal que lo regule, ¿vale? Entonces empezaron a pensar en PSD2. Y lo que viene a decir es, o viene a establecer un marco en cómo se produce, o cuál es el papel de los diferentes actores en el pago electrónico, ¿vale? Cuando tú vas a pagar, pues en una plataforma, en una tienda Pepito por internet, y tienes que pagar, pues a lo mejor tienes que tirar contra una pasarela de pago de no sé quién, o tienes que ya algún operador de los que tradicionalmente están vinculados a internet, etcétera. Entonces, pero tú, sin embargo, tienes tu cuenta, tienes tu banco, no sé qué, y a lo mejor podrías pagar directamente con eso, ¿no? Entonces, PSD2 ha empezado a pensar que sí, que los ciudadanos europeos tienen que poder pagar con sus mecanismos de pago, con sus cuentas, con su saldo que tengan donde lo tengan, y que hay que definir cuáles serían los procedimientos, ¿vale? Y en ese sentido, lo primero que pensamos es en APIs, ¿vale? Porque al final es una manera de estandarizar la interfaz entre dos actores, como puede ser esa tienda Pepito y mi banco, BBVA, para hacer el pago, ¿vale? Curiosidades. Aquí habla de esas fintech, de Fintonic o de cualquier otro sitio, o estos agregadores en los que yo tengo mis cuentas. O sea, yo tengo una cuenta en BBVA y otra cuenta en BBVAB y no sé qué, tengo 2 o 3 bancos, que no voy a decir, y entonces el agregador me dice, pues te gastas mucho porque no sé qué tal y la diferencia de tus cuentas es negativa todos los meses. Ya lo sé, pero te da cierto valor añadido, ¿no? Entonces, pero la manera en la que lo estaban haciendo no estaba regulada. El problema es que esta gente al final recurría a técnicas como web scraping, que viene a ser que tú le das tus credenciales a esta entidad y ellos se dedican en algún momento del día a traerse cierta información a sus sistemas para que cuando tú accedas a la aplicación te la muestren agregada, ¿vale? Esos mecanismos no son lo que deberían, ¿vale? Porque que tú pases tus credenciales a un tercero, pues digamos que no es una buena idea. Y el tema del scrapping, pues igual también se puede mejorar, ¿no? Entonces, ahí PSD2 ha venido a proponer una alternativa y a obligar a que esa interacción se haga de otra manera, ¿vale? A través de APIs. ¿Vale? Entonces, esto es lo que viene a contar un poco de Starlight, que está cambiando el modelo de la banca, ¿vale? La manera en la que tú trabajas con tu banco está cambiando. Yo voy ya no tengo que ir a la sucursal para casi nada, ¿no? Casi todo me lo ofrece la aplicación móvil, o puedo pagar de una manera bastante rápida, puedo hacer una transferencia pequeña entre mis amigos de muchas maneras, ¿no? Entonces, todo esto está cambiando y parte importante de la culpa la tienen las APIs, ¿vale? Entonces, por eso es importante que estemos adaptados y que seamos ágiles y que sepamos lo que se puede hacer y lo que no, ¿vale? Beneficios, como decíamos, reducción de costes de desarrollo, desde luego, metodologías ágiles, yo tengo mi plataforma, el desarrollador puede entrar, entra el negocio, mis áreas de negocio de mi empresa a conocer el detalle de por qué está funcionando bien una cosa, por qué no, cuál funciona mejor que otra, etcétera. Al final puedo implantar una nueva versión más rápido, esos son costes optimizados, ¿vale? Aparte puedo recuperar parte de la inversión de manera directa o indirecta, reconduciendo el uso desde mi portal a otras operativas. El tiempo de mercado, el time to market, directamente relacionado con lo que decíamos antes, es lo que al final facilita que ahorre mis costes, ¿vale? Que voy a tener en poco tiempo una versión que me permite ganar más dinero, que me cuesta menos dinero ponerla en producción a través de otras plataformas, también como DevOps, etcétera, ¿vale?
Accesos centralizados, al final lo que decíamos, tenemos diferentes equipos en el banco, siempre lo ha habido, unos señores que son de sistemas, yo que soy desarrollo, arquitectura, el negocio, no sé qué, pues todos hacemos al mismo sitio, pero la información que le interesa a cada uno, ¿vale? Y también para mis consumidores, ¿vale? Para mis clientes, pues saben que va a un sitio en el que voy a acceder a los servicios de estos señores y ya está, ¿vale? Simplemente pues, a través de mi catálogo sabré cuáles son los que me interesan, ¿vale? Luego, posicionamiento de mercado, pues evidentemente me facilita llegar más rápido a cualquiera, al que está haciendo, tiene una idea, como decíamos antes, y ha hecho su aplicación y va a ganar una pasta, pues necesita pagar ya y yo le ofrezco una manera rápida de pagar y le pongo muy claro que no tengo, que mis intereses, mis comisiones son las que sean, etcétera, ¿vale? Es una manera más rápida para emprendedores, para diferentes partners, etcétera, para acceder a las posibilidades que yo ofrezco en el mercado, ¿vale? Lo que decíamos, al final, esta tabla periódica es curiosa, es la de Google, en la que nos viene a contar o a agrupar toda esa burrada que veíamos antes de APIs que tiene, que uno piensa en Google y piensa buscador, tengo un servicio de single sign-on o tengo temas de geoposicionamiento, etcétera, pero lo que ofrece Google es un universo de alternativas en temas desde inteligencia artificial a mil historias, ¿vale? Y las agrupa de alguna manera esta tabla. Y también Facebook, lo que comentamos antes, pues temas de robotics, están ahí trabajando a muchos niveles, ¿vale? Y nosotros, como banca, como comentaba antes Raquel, desde ese mundillo que uno piensa de primeras en un silo súper anticuado, no sé qué, temas de COBOL, no hay nada de eso. Desde lo que vemos aquí, que es una mesa de mercados, como un trader está trabajando en su día a día con sus pantallas de no sé qué, de mercados, pues cómo podemos llevar todo ese mundo súper complejo al usuario, a los wearables, a sus móviles que tienen, a sus hábitos de consumo, ¿vale? La manera son las APIs, es el camino directo, ¿vale? Y la banca, como decimos, ha cambiado mucho, ¿vale? Ahora es algo mucho más cercano y con muchas posibilidades, ¿vale? Desde la tecnología siempre. Y bueno, básicamente por nuestro día a día de lo que trabajamos, en mi caso BBVA, que puede pensar uno, yo cuando estaba terminando la carrera me decían BBVA, un sitio en el que puedas empezar a trabajar, pues pensabas en COBOL, un sitio en el que no me gustaría nada, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. Como veis, estamos trabajando en todo tipo de temas y las alternativas, las que no existen, existirán, porque queremos estar ahí los primeros, desde temas de robo-advisors, temas de asesores financieros o todo relacionado con robots o comportamiento más o menos inteligente en diferentes procesos, ¿vale? Temas de blockchain, inteligencia artificial, evidentemente temas de tiempo real, Big Data, el cloud, al final como plataforma fundamental para todos Big Data y mil enfoques, es el presente, ¿no? Ya no es el futuro. Integración con las redes sociales, también al final las APIs es una manera y dentro de crear comunidad y de acercarnos, y eso hay que saber aprovecharlo, ¿vale? Es importante. Dispositivos cambiando, como decíamos, cada día, y en 5 años hablaríamos de un mensaje totalmente diferente con nuevos dispositivos, nuevos hábitos, etcétera, ¿vale? Y blockchain empujando fuerte, explorando nuevas maneras de utilizarlo, pero apostando desde luego desde la banca desde el primer momento por ver las alternativas que ofrece, ¿vale? No sé si quieres comentar. Bueno, simplemente comentar que hemos dicho que eran aceleradores. Y a lo mejor diréis, en ningún momento han hablado la palabra acelerador más que en la presentación y era ella que vuelve al final. Realmente, dentro de las tecnologías disruptivas, y dando una pincelada, decir que las APIs están desde antes. Es decir, cuando yo estudiaba en la universidad y hace mucho tiempo, las APIs ya existían. Cuando eran tarjetas perforadas también, porque eran acuerdos de interfaz, de entrada de datos y salida. Y que realmente lo innovador es qué es lo que se puede generar ahora con ello. Es decir, la capacidad de cómputo, todo lo que viene detrás y sobre todo las posibilidades de crear comunidades. Cuando yo he nombrado competidores, lo he hecho a propósito. Las fintechs no tienen por qué ser nuestros competidores, pueden ser nuestros aliados, pueden ser nuestros partners. Hay que construir una forma diferente de trabajar. Y las APIs no son solo tecnologías disruptivas, es la base que nos facilita entrar a lo nuevo. Y solo permitirme una pincelada, porque es algo nuevo. Ha surgido y ha salido publicado hace escasamente 2 días, el 28 de febrero, el primer barómetro de innovación financiera. En ello un poco es una encuesta que se hizo con 2.000 usuarios de banca
entre edades comprendidas entre los 18 y los 70, con lo cual cuando yo os comentaba mi abuela, madre, mí misma, a la hija ya no entra, pues han contestado esta encuesta y luego lo hicieron también a 200 CIOs relacionados con el sector bancario y con entidades bancarias. Y un poco lo que yo creo que es significativo es que la cosa no está tan mal, ¿vale? Como os habíamos puesto al principio de que les está costando, no ven al banco, ya no quieren ir. Bueno, pues ya tenemos clientes que sí que están satisfechos. O sea, en general, los clientes sí que están satisfechos con su banco porque de un tiempo a esta parte han sabido coger esa transformación tecnológica y ponerse al frente. Es decir, no ser meramente solo una parte arrastrando la parte de atrás, es decir, todo lo legacy me arrastra, sino que han sabido innovar y transformarse. Y aunque parece un número bajo, el 38% de los CIOs, es el número más alto que se consiguió, están preocupados en la transformación tecnológica. Y como anécdota, comentar que en tercer lugar quedaba la rentabilidad. El segundo era la competencia. Es decir, hay que transformarse, hay que saber cómo crear nuevas formas de trabajar. Y esto ya es el final. Muchas gracias a todos y sentimos el rollo, ¿eh?